Hola, bienvenidos a Un Nuevo Combate. En este video vamos a aprender un teorema que nos ayuda a calcular el valor de algunos límites de funciones en complejos. ¿Qué dice el teorema? Supongamos que f de z yo lo puedo escribir como una función de dos variables reales más i por una función de dos variables reales. Es decir, f de z yo lo puedo escribir como u de x, y más i b de x, y, donde u y b son funciones que van de R2 a R. Con z sub 0 igual a más ib reales. Y w sub 0 igual a más ib a y b reales. Entonces, este límite, cuando z tiende a z sub 0 de la función f de z, es igual a w sub 0 igual a más ib si y solo si el límite cuando x y y tienden a, b de u de x, y es igual a el número real a, y el límite cuando x y y tiende a, b de b de x, y es exactamente b. O sea, en otras palabras, ¿esta función tiene límite? Sí y solo sí, esta función y esta función tienen límite. Si alguna de las dos funciones no tiene límite, la función en complejos no tiene límite. Por ejemplo, 1. ¿Cuánto vale el límite cuando z tiende a 1 más i de z conjugado? Pues nosotros ya sabemos que reemplazamos, o sea, sería 1 más i conjugado, o sea, sería 1 menos i. Pero queremos aplicar este teorema. Entonces, si yo aplico este teorema, este límite le tengo que decir límite cuando x y y tienden a 1, 1, porque aquí tengo a más y b, de x menos i por y. ¿Cómo quien dice esto es? Límite cuando x y y tienden a 1, 1, de este límite menos i por este límite, de x menos i por el límite cuando x y y tiende a 1, 1 de y. ¿Y cuánto valen estos límites? Entonces, el límite de x cuando x tiende a 1 es 1 y el límite de y cuando y tiende a 1 es 1. O sea que este límite es 1 menos i. Exactamente el mismo valor si nosotros lo reemplazamos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Si nosotros lo reemplazamos aquí, 2. Pero aquí lo que hacemos es aplicar este límite. O sea, la función f de z la escribo como u más ib. Calculo el límite de u y calculo el límite de b. Y ese es el valor del límite siempre y cuando los dos límites existan. 2. Límite cuando z tiende a i de z al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos, queda i al cuadrado. O sea, este límite es menos 1. Vamos a mirarlo. ¿Cuánto vale z al cuadrado? ¿Cuánto vale x? Vamos a aplicar el teorema. O sea, esto es x al cuadrado más 2 y xy más y al cuadrado. O sea, esto es x al cuadrado menos y al cuadrado más 2y xy. Entonces, este límite ¿a qué va a ser igual? Este es u y este es b. O sea, sería i es 0, 1. Entonces sería el límite cuando x y y tienden a 0, 1. ¿De qué? De x al cuadrado menos y al cuadrado más i por 2xy, ¿no? Y lo que hacemos es calcular cada uno de los límites y mostrar que los dos límites existen. Si uno de esos dos límites no existe, la función en complejos no tiene límite. O sea, esto es igual al límite
cuando x y y tiende a 0, 1 de x al cuadrado menos y al cuadrado, más y por el límite cuando x y y tienden a 0, 1 de 2xy. ¿Cuánto vale este límite? Entonces este límite, cuando x vale 0 y y vale 1, esto es menos 1. Y este límite, cuando x vale 0 y y vale 1, aquí me queda 0 por 1, 0 por 2, 0. O sea que simplemente este límite vale menos 1. Entonces simplemente el valor de este límite es exactamente menos 1. Entonces que quede claro, el valor de este límite es el límite cuando xy tiende a b de u de xy más el límite cuando xy tiende a b de xy, ¿no? Es decir, en otras palabras, vea que quede muy claro lo siguiente, porque lo que estoy aplicando es lo siguiente. Lo que hace uno en la práctica fue lo que hice aquí. El límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z va a ser igual al límite cuando z es x, y, ¿no? Y z sub 0 es a, b. F de z lo escribimos de la forma u de xy más i b de xy. Eso fue lo que hicimos en los ejercicios. Y ahora lo que hicimos fue lo siguiente. Para que este límite exista, este límite existe y este límite existe, y por eso partimos los límites. O sea, esto es el límite cuando x y y tiende a, b de u de x, y, más i por el límite cuando x y y tienden a, b de b de xy. Y que quede muy claro, este límite existe y es a, y este límite existe y es b. Eso es lo que dice el teorema, que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es a más i b, si solo si este límite existe y es a finito, y este límite existe y es b. Es decir, este límite lo que hago es reemplazar la f de z. La f de z la escribo como u de xy más i b de xy con el límite. Z significa x, y. Tender a z sub 0 es a, b, ¿no? Y entonces lo que hacemos es tomar el límite de estas dos funciones. Para que esta función tenga límite, esta tiene que tener límite y esta tiene que tener límite. Si alguna de las dos no tiene límite, esta función no tiene límite. Eso es lo que dice este teorema para algunas funciones. Las funciones que yo pueda escribir de la forma u de xy más i b de xy fácilmente. Y si no, hay que buscar otro teorema, otro criterio o otra cosa sencilla, ¿no? Hasta pronto.